Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 272, La visita de Georgin. La tercera campana sonó, señalando el final de mi práctica de Haarspiel. Recogí mis cosas y fui a ayudar a Ferdinand con su trabajo como de costumbre, pero en cuanto entré en su despacho, me miró con un ceño excesivamente severo. «Rosemain». «Sí», pregunté, inclinando la cabeza con elegancia. Ferdinand levantó la barbilla hacia la temible sala de conferencias. No recordaba haber hecho nada que le hiciera enfadar, pero la mirada de sus ojos y su gesto silencioso no eran sino expresiones de frío enfado. Me asaltaron las ganas de disculparme en el acto, o en realidad, las ganas de salir corriendo de la sala. Levanté lentamente la vista hacia Fran en busca de ayuda, con mi cuello crujiendo casi audiblemente por el miedo, solo para que él negara tristemente con la cabeza. «No. Alguien. Ayúdenme». Cuando entré en la sala de conferencias con lágrimas en los ojos, todo el mundo evitó mirarme. En el momento en que Ferdinand y yo nos sentamos uno frente al otro, me miró con sus ojos dorados. No estaba nada contento. Inspiré bruscamente y enderecé la espalda. «Ahora bien, Rosemain, no me dijiste nada de esto, pero parece que la hermana mayor de Sylvester llegará de Arensbach al final del verano». «¿Oh? ¿No te lo he dicho?» «No. No lo hiciste. A pesar de que esto es sumamente importante». «Lo siento». Me adelanté y le conté a Ferdinand lo que Sylvester me había dicho a su regreso y al de Florencia, es decir, que mi respuesta anunciando la muerte del antiguo sumo obispo, a una carta que recibí, había provocado que Sylvester fuera acosado por toda la conferencia de los archiduques, y que su hermana mayor vendría ahora a Ehrenfest a visitar la tumba de su tío. «Espera. ¿Por qué estaba en la conferencia de los archiduques? ¿Qué quieres decir con por qué? Es la mayor de las dos hermanas de Sylvester y la que se casó con el archiduque de Arensbach, ¿no? Florencia se fue con Sylvester, así que, tiene sentido que su hermana mayor venga de Arensbach», dije, sin entender la pregunta. Ferdinand negó lentamente con la cabeza. Se convirtió en la tercera esposa del archiduque de Arensbach, y como a la conferencia de archiduques suelen asistir las primeras esposas, no es habitual que esté allí. No creo que asistiera el año pasado, y precisamente por eso pudimos ocultarle el incidente de Besewans, a pesar de haber ocurrido durante la conferencia. Al parecer, solo la primera esposa del archiduque podía asistir a este e involucrarse en asuntos políticos. Las segundas esposas y las inferiores podían a veces ayudar a la primera esposa, suponiendo que estuvieran en buenas relaciones, pero no podían involucrarse en la política ellas mismas. Estas costumbres estaban en vigor para evitar que hubiera demasiados cocineros en la cocina, por así decirlo. «Oh, entiendo», dije. «Eso tiene sentido». «No lo entiendes en absoluto, ¿verdad?» «No, sí lo entiendo. Entiendo lo que estás insinuando». Hasta ese momento, la hermana mayor de Sylvester no había podido involucrarse en la política de Arensbach por ser la tercera esposa del archiduque. Pero su asistencia a la conferencia de los archiduques este año era una señal de que, de alguna manera, había suplantado a la primera esposa del archiduque. No estoy seguro de cómo cambiará la situación por eso. Y por eso he dicho que no lo entiendes en absoluto. Para bien o para mal, los lazos familiares directos tienen una influencia significativa en la política. Una pareja de archiduques siempre es susceptible de ser influenciada por su familia. El año pasado, la otra hermana de Sylvester se casó con Frenveltag, en el este. Ehrenfest se vio influenciado de manera significativa debido a que Florencia era la primera esposa y su familia provenía de allí. Creo que estás al tanto de esto. Sí. Nos empujaron una serie de pequeños cálices, respondí,
recordando que nuestra pareja archiducal era débil ante la pareja archiducal de Frembeltag, es decir, su hermano y hermana mayores. Pero la situación con Frembeltag no es ni mucho menos terrible, continuó Ferdinand. Sufrieron pérdidas masivas al verse envueltos en la guerra civil, y ya que les ofrecemos nuestro apoyo, los ponemos un poco en deuda con nosotros. Arensbach, sin embargo, es otra historia. Es un archiducado, un ducado grande comparado con los Med-ducados y Lai-ducados, que eligió el lado ganador de la guerra civil. Si la hermana mayor de Sylvester es ahora la primera esposa del archiduque de Arensbach, recibiremos una presión política significativamente mayor por su parte. No solo sería incomparable con la influencia que ejerce Frembeltag sobre nosotros, sino que no estaríamos en condiciones de rechazarlos, murmuró. Parecía que Ferdinand estaba mucho más concentrado que yo en los problemas que se avecinaban. Ahora sabía un poco más sobre el equilibrio de poder entre nosotros y los ducados circundantes, pero seguía sin comprender qué iba a cambiar exactamente en Ehrenfest. ¿Qué clase de persona es la hermana mayor de Sylvester, exactamente? Ni siquiera sé su nombre. Su nombre es Georgine. Antes de que naciera Sylvester, se esperaba que se convirtiera en la archiduquesa de Ehrenfest. Eso lo sé. Lo escribió todo en las cartas que Besewans tenía guardadas. No recuerdo que me hayan hablado de esas cartas, dijo Ferdinand, mirándome con desprecio mientras se frotaba la sien. Bueno. Pensé que eran cartas de amor, así que decidí que lo mejor sería dejarlas estar, respondí titubeante. Idiota. No ocultes los asuntos de los criminales convictos. ¿Deseas que te acusen junto a ellos como coconspiradora? Lo siento. Ferdinand desató inmediatamente su furia contra mí. Al parecer, las cartas de amor eran aún más importantes para que yo informara. Bajé los hombros con tristeza mientras me sermoneaba largamente sobre los peligros de que me acusaran por ocultar pruebas, etcétera, etcétera. Por Dios. Que yo sepa, Georgine se casó con Arensbach porque la abuela de Sylvester por parte de su madre era hija de un archiduque de allí. La verdad es que sé muy poco sobre Georgine. Ya estaba casada y se había ido cuando empecé a vivir en el castillo. Según lo que sabía por Sylvester, era el tipo de persona que guardaba rencor y se enemistaba con otros por asuntos que habían tenido lugar años y años antes. Sabía que ella era el ejemplo de por qué uno debe evitar realmente verse envuelto en rivalidades entre hermanos, pero no estaba seguro de si solo era así con Sylvester porque él le había quitado el puesto de archiduque, o si era así con todo el mundo. La he visto una vez. Fue durante el funeral de papá, mejor dicho, durante el funeral del anterior archiduque. Ella asistió, pero solo la vi de lejos, y no intercambiamos ningún saludo. Espera, ¿en serio? ¿Pero por qué?, pregunté, parpadeando sorprendida. Georgine había venido como esposa del archiduque de otro ducado e hija del difunto. Tenía que pasar por innumerables saludos formales en cada evento como hija adoptiva del archiduque, así que, como su medio hermano, esperaba que Ferdinand al menos la hubiera saludado. Entré en el templo por la madre de Sylvester poco antes de la muerte del anterior archiduque, por lo que asistí al funeral como miembro del templo. No estaba allí como miembro de la familia, y naturalmente, su estatus la ponía por encima de saludar a un simple sacerdote azul. Eso es todo, dijo Ferdinand secamente. Me lo imaginaba teniendo que ver cómo enterraban a su padre desde lejos, sin poder asistir como familiar. Me dolió el corazón, y cerré las manos en puños apretados sobre mi regazo. ¿No significa eso que ni siquiera pudiste participar en el funeral de tu propio padre como su hijo? Sí. ¿Y qué?, contestó Ferdinand, levantando una ceja como si nada. ¿Cómo puedes actuar con tanta indiferencia ante esto? Grité, sin poder evitarlo. Te sientes tan desconectado del resto de tu familia, pero le llamaste padre. El anterior archiduque tuvo que ser alguien realmente importante para ti, Ferdinand, y lo sé. ¿Por qué actúas tan tranquilo? Tienes derecho a enfadarte por no poder visitar el funeral como su hijo. Tienes derecho a llorar por ello. Dejando de lado si tengo o no derecho a estar molesto, ¿por qué estás tú misma enfadada? No tiene nada que ver contigo, dijo Ferdinand, frotándose las sienes mientras murmuraba. No puedo comprender por qué estás enfadada. Quiero decir, ¿por qué? Es simplemente triste.
Es demasiado triste. Y un día, podría pasarme a mí. Pero tendré el derecho de estar enfadada, de llorar por ello. Ahora que mi familia ya no podría ser mi familia, no me llamarían para asistir a sus funerales en la ciudad baja. En el peor de los casos, ni siquiera se me informaría de sus muertes. Estaba completamente excluida, y ni siquiera estaba segura de poder rezar por su felicidad desde donde estaba. Cálmate, Rosemain. Por favor, no llores ahora, precisamente ahora. Se verá terrible cuando te vayas. ¿Es realmente el momento de preocuparse por las apariencias? Muestra al menos un poco de compasión aquí. Intenta calmarme, o déjame llorar hasta que se me pase todo, o algo así. Grité, levantándome bruscamente y exigiendo amabilidad. Por Dios, eres un manojo de nervios, murmuró Ferdinand, alargando la mano y levantándome. Me puso en su regazo, me abrazó y luego se burló. Eso debería ser suficiente, ¿no? Su sonrisa altanera era completamente infundada, y no parecía que me estuviera consolando. No, no es suficiente. Esto no se siente amable o cálido en absoluto. Sin embargo, parece que has dejado de llorar, y eso es suficiente para mí. Quítate. No solo ignoró mi frustración, sino que me retiró rápidamente de su regazo. Se me escapó un suspiro mientras toda la energía se drenaba de mi cuerpo. Por muy enfadada que estuviera, Ferdinand nunca me entendería. Volví a subirme al banco, sintiéndome indescriptiblemente fatigada. Pero parecía que no era la única que había perdido la inercia. El enfado que Ferdinand había exhalado hace un momento se había desvanecido por completo, y ahora se daba golpecitos en la sien como si intentara recordar de qué habíamos estado hablando. Nos hemos desviado demasiado del tema, dijo. Sylvester me ha informado de que es una persona sumamente problemática, por lo que te sugiero que te mantengas en guardia cuando esté aquí. ¿Qué debo hacer específicamente? En primer lugar, no estar nunca sola. Permanece con tus asistentes y guardias en todo momento. No vayas a ninguna parte, excepto a la fiesta a la que debas asistir, y permanece dentro del templo tanto como sea posible, dijo Ferdinand. No puedo ofrecer ningún consejo más detallado, ya que no conozco a la mujer por mí mismo. Suspiré. No se sinceraba en absoluto sobre sus problemas familiares, pero estaba más que dispuesto a hablar largo y tendido cuando se trataba de advertirme sobre los nobles. Era sobreprotector, claro, pero ni de lejos lo suficientemente amable o cariñoso. De alguna manera, creo que puedo adivinar por qué la única relación romántica de Ferdinand no duró. Un día hacia el final del verano, la puerta de los nobles se abrió de par en par, y varios carruajes pasaron por el templo para entrar en el barrio de los nobles. Esto sucedía todo el tiempo cerca del final del otoño, cuando se acercaba la socialización del invierno, pero era un espectáculo excepcionalmente raro en esta época del año. Lo vi a través de una ventana de los aposentos de la sumo obispa, y así supe que Georgine había llegado. Me aseguré de contárselo a Ferdinand cuando fui a sus aposentos a trabajar. Parece que Lady Georgine está aquí. Sí, lo sé. Acabo de recibir una orden de Sylvester. La fiesta de bienvenida se celebrará dentro de 2 días, y quiere que nos reunamos en el castillo. Asegúrate de estar preparada, dijo Ferdinand con un tono muy desagradable, antes de dar instrucciones a sus asistentes sobre lo que debían hacer en su ausencia. Del mismo modo, di órdenes a mis asistentes y comencé a prepararme para ir al castillo. Vamos, milady. ¿Qué traje desea llevar? Preguntó Rialda, lanzándose a los preparativos del banquete en cuanto llegué al castillo. Se suponía que me daba a elegir, pero sus ojos ya estaban clavados en uno en particular en el que claramente había puesto su corazón. ¿Has preparado estos trajes para mí, verdad, Rialda? Como nunca he asistido a una fiesta de bienvenida para un noble de otro ducado, me gustaría que eligieras el mejor para mí, si no te importa. Como desees. Puedes contar conmigo. Como nos acercábamos al final del verano, seleccionó un traje del color divino del verano, adornado con adornos del color divino del otoño. Mi adorno para el pelo no era un bastón cubierto de flores extravagantes, como de costumbre, sino un ligero velo con pulcros bordados que cubría mi cabello intrincadamente trenzado.
Las mujeres de Arensbach deben llevar siempre un velo cuando se presentan en público. Los velos fueron introducidos en la moda de Ehrenfest por la abuela de Lord Sylvester, que se casó con el ducado de Arensbach. En aquella época, hubo un considerable auge de nobles que los llevaban, dijo Rillarda con una sonrisa nostálgica mientras fijaba el velo en su sitio con alfileres. Si no te importa, Rillarda, ¿puedo preguntar qué clase de persona es Lady Georgine? Se quedó paralizada en su sitio, con las manos a medio camino de colocar los alfileres, y miró alrededor de la habitación mientras buscaba las palabras adecuadas. Es una persona muy, muy trabajadora, dijo finalmente con una vacilación audible. Me pareció que también sonaba un poco triste. Pronto comenzó la fiesta de bienvenida. Hoy comeríamos los viejos platos favoritos de Georgine y los platos estándar de Arensbach, y mis propias recetas personales estarían prohibidas durante el evento. Georgine y Sylvester parecían seguir en malos términos, así que supuse que tal vez solo le estaba ocultando las nuevas recetas. Los nobles reunidos en la sala vestían en su mayoría lo que parecía ser la facción de Arensbach, tal y como había dicho Rillarda. La mayoría de las mujeres llevaban velos, mientras que los hombres iban envueltos en grandes y finas capas en lugar de sus habituales capotes. Una vez que la familia del archiduque, incluidos Ferdinand y yo, estuvo en posición, Georgine entró finalmente como invitada de la noche. Caminaba con valentía, con un nivel de gracia que hacía que su alto estatus fuera inmediatamente evidente, y aunque su pelo y el color de sus ojos, visibles a través del fino velo, se parecían a los de Sylvester, su rostro era completamente diferente, era una mujer hermosa, con rasgos afilados y puntiagudos y mejillas esculpidas. Tal vez fuera porque Sylvester me había advertido de su personalidad resentida, o porque Rillarda había vacilado al hablar de ella, o incluso porque esperaba que me hablara de lo sucedido con Besewanst, pero fuera lo que fuera, con cada paso que Georgine daba hacia nosotros, mi estómago se tensaba dolorosamente. Wilfrid. Rosemain. Saluda a la primera esposa de Arensbach, dijo Sylvester, y ambos dimos un paso adelante para recibirla. Era la hija del anterior archiduque, y ahora la primera esposa de un ducado de mayor estatus que Ehrenfest, por lo que íbamos a realizar los saludos a ella y no al revés. Soy Wilfrid, hijo de Ehrenfest. Soy Rosemain, hija adoptiva de Ehrenfest. Podemos pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por los vibrantes rayos veraniegos de Leidenschaft, el dios del fuego. Preguntamos juntos después de habernos presentado. Wilfrid se había quejado de lo difícil que le resultaba memorizar y repetir el saludo que, hasta ahora, solo había recibido en lugar de dar. Puedes, respondió Georgine, con sus labios carmesí curvados en una sonrisa. Vertimos un poco de maná en nuestros anillos, terminamos las bendiciones y nos pusimos de pie. Los ojos verdes de Georgine se posaron inmediatamente en Wilfrid, y lo miró detenidamente. Oh, Dios. Realmente te pareces a Sylvester cuando era más joven. ¿Me parezco a papá?, preguntó Wilfrid con alegría. Georgine asintió con una sonrisa. Oh, sí, bastante. Casi podría confundirte con él. Pero a pesar de que hablaba en un tono tan amable, se me puso la piel de gallina. Inconscientemente empecé a frotarme las muñecas. ¿Era yo la única que se sentía incómoda por esto? Cuando miré a mi alrededor, vi que la única otra persona que parecía incómoda era Sylvester. Llevaba una expresión pétrea que no mostraba emoción alguna, lo cual era muy raro en él. Todos los demás observaban calurosamente la conversación entre Georgine y Wilfrid, incluso Ferdinand, de entre todas las personas. Estás muy guapa, tía, igual que la abuela, dijo Wilfrid con una sonrisa inocente. No parecía estar preocupado, pero estaba seguro de que Georgine enarcó una ceja ante su comentario. Vaya, es así. Creo que he oído que tienes una madre muy cariñosa. Así es. Un instante después, Florencia se adelantó con una sonrisa tranquila, moviéndose de tal manera que ahora estaba protegiendo a Wilfrid. Permítame que la salude también, Lady Georgine, dijo antes de arrodillarse. Sylvester, con los ojos bajos y sombríos, también se adelantó para ponerse al lado de Florencia. A continuación, nos indicó a Wilfrid y a mí que nos apartáramos, por lo que enseguida le hicimos un hueco.
A pesar de que tanto Sylvester como Georgine lucían sonrisas tranquilas y nobles, el aire entre ellos era pesado. Podía sentir la fricción entre ellos incluso a una buena distancia, y no pude evitar tragar saliva con nerviosismo. Sylvester estableció un breve contacto visual con Georgine y luego se arrodilló lentamente. Sus ojos verdes se estrecharon ligeramente bajo el fino velo mientras lo observaba de cerca, y cuando él cruzó los brazos delante del pecho, signo de humildad que se da al superior de uno, ella soltó una sonrisa de satisfacción. Nos complace más allá de las palabras que Dregarnur, la diosa del tiempo, haya entretejido con fuerza nuestros hilos del destino y nos haya permitido reunirnos una vez más, dijo. La pareja del archiduque continuó sus saludos, expresando su alegría por su llegada y sus esperanzas de que su primera visita a casa en tanto tiempo fuera cómoda. Cuando terminaron, Georgine me hizo una seña para que me acercara. ¿Es usted la sumo obispa que tan amablemente respondió a mi carta?, preguntó. El corazón me latía con fuerza en el pecho y di un paso adelante con nerviosismo. Sí, fui yo. Oh, le agradezco mucho que me haya informado, dijo con una sonrisa verdaderamente elegante, tan sorprendentemente bella que la hacía parecer en otro nivel en comparación con todas las demás mujeres presentes. Sylvester siempre ha sido un hombre perezoso. Si no fuera porque usted envió esa carta, estoy segura de que habría vivido el resto de mi vida sin enterarme de esto. Y he oído que es adoptada. ¿Estoy en lo cierto al asumir que te está fallando completamente como padre? Pensar que forzaría a una joven y frágil niña como usted a servir como sumo obispa. Seguramente no entiende lo problemático que es ser criado como un símbolo. Tienes mi más sincera simpatía. Incluso cuando estaba despreciando a Sylvester, su elegante sonrisa no vaciló ni un instante. Pero tal vez eso era aceptable, ya que era su hermana y eso era lo que se esperaba normalmente entre la familia. Es decir, había algunas partes de lo que decía con las que podía estar un poco de acuerdo, pero él me estaba protegiendo más que nadie al mantenerme como su hija adoptiva, así que ahora parecía un buen momento para respaldarlo. Ciertamente es difícil servir como sumo obispa, pero asignó a Ferdinand para ayudarme como mi tutor. Es muy considerado y ha hecho mucho por apoyarme. ¡Santo cielo! Pensar que abandonaría sus deberes parentales y confiaría a un hijo a otro tan pronto después de haberlo adoptado. Debo decir que me avergüenzo de ser su pariente. Parece que su tendencia infantil de no hacer nada y de imponer su trabajo a los demás no ha cambiado en lo más mínimo. Lo siento, Sylvester. Mi respaldo no ayudó en absoluto. ¿Te asignó al menos un tutor competente? Los dioses no permitan que, se interrumpió, dejando sin decir lo que pude suponer que era obligó a un bufón incompetente a ocupar el puesto, y en cambio, se limitó a dirigirme una mirada comprensiva. En su mente, probablemente me habían elegido por mi abundancia de maná, me habían obligado a adoptarla y luego me habían hecho trabajar hasta el cansancio como sumo obispa con un tutor incompetente que apenas ayudaba. Su tono de voz y su mirada fueron suficientes para que me diera cuenta de ello. Lord Ferdinand es mi tutor, Lady Georgine, y es muy hábil. Ferdinand. Me parece haber oído ese nombre antes en alguna parte, dijo Georgine, volviendo los ojos hacia Sylvester. Prácticamente pude oírla decir, nunca me lo has presentado. Sylvester, que seguía con la misma cara de piedra que antes, lanzó una mirada a Ferdinand antes de presentarlo cortésmente. Hermana, este es Ferdinand, mi hermano de otra madre. Entró en el castillo después de que usted se casara con Arensbach, así que no creo que se conocieran. Ferdinand se adelantó suavemente hasta situarse frente a Georgine. Entonces, cuando sus ojos se encontraron, sonrió. ¿Qué demonios? Ferdinand estaba sonriendo legítimamente. Su expresión era más brillante que todo lo que había visto antes en él mientras se arrodillaba ante Georgine y la saludaba. Podemos pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por los vibrantes rayos de verano de Leidenschaft, el dios del fuego, preguntó Ferdinand, poniéndose de pie al terminar. Georgine le preguntó muchas cosas sobre mí y sobre su experiencia como mi tutor, a lo que él respondió con una sonrisa que ahora rozaba lo radiante. Ni siquiera sabía qué decir. Parecía 3 veces más amable y gentil de lo que solía ser su oscoseño, tanto que era difícil imaginar que él y su inexpresivo ser normal fueran la misma persona.
El Ferdinand que estaba viendo aquí era casi exactamente igual a como lo había dibujado Vilma. Es extraño. Está sonriendo tanto, pero de alguna manera, parece que en realidad está aborreciendo esto. Georgine, tras terminar de ser saludada por la familia del archiduque, comenzó a caminar por el salón para conversar con los demás nobles. Parecía que tenía muchos asociados aquí, habiendo nacido en Ehrenfest. ¿Cómo se encuentra, Lady Georgine?, preguntó una noble. Vaya, sí es Gloria. ¡Qué nostalgia! Me alegro de verla bien. Tengo previsto celebrar una fiesta de té mientras estás aquí, y sería un honor que asistiera. Por supuesto. Me hace mucha ilusión. Primero la rodeó un grupo de mujeres, pero luego también le hablaron hombres. Parecía que eran los nobles mayores de 30 años los que la conocían y se alegraban especialmente de volver a verla. Lady Georgine, está usted tan hermosa como siempre, dijo un hombre. Oh, Dios, y usted es tan buen orador como siempre. Ah. Georgine lucía la más elegante de las sonrisas mientras se movía entre la multitud de nobles, manteniéndose en el centro de la misma y manteniendo conversaciones sin esfuerzo, en una sorprendente muestra de habilidades sociales que realmente correspondían a la primera esposa del archiduque de un gran ducado. Capítulo 273. El contrato de Maná y sumisión de Dirk. Una vez terminada la ceremonia de bienvenida de Georgine, Ferdinand y yo regresamos rápidamente al templo. Wilfrid iba a permanecer en el edificio norte la mayor parte del tiempo, para minimizar el contacto con otros nobles, y aunque yo podría haber hecho lo mismo, se decidió que me sería más fácil quedarme en el templo y retomar mi trabajo habitual. Además, si me quedaba atrapada en el edificio norte, ni siquiera podría ir a la sala de libros. Y, quiero decir, el templo también tiene una sala de libros. La presencia de Georgine significaba más tráfico entrando y saliendo del barrio de los nobles, y como no queríamos dar peso a los diversos rumores y mensajes que se estaban pasando, no se me permitió visitar Hase, ni tampoco convocar a la compañía Plantin o a la compañía Gilberta al templo. Pero incluso con estas restricciones, me lo estaba pasando mejor que en el castillo. De hecho, los días que siguieron a la llegada de Georgine fueron tan normales que apenas pensé en el hecho de que estaba aquí en Ehrenfest. Practiqué Harspiel hasta la tercera campana, y luego ayudé a Ferdinand hasta la cuarta. Un día, cuando volví a los aposentos de la suma obispa para almorzar después de la cuarta campana, encontré a Fritz esperándome con una mirada algo seria en su rostro, lo que contrastaba con su habitual comportamiento tranquilo. Era raro que estuviera en mi despacho a mediodía, cuando normalmente estaba en el taller, así que fuera lo que fuera de lo que tuviera que hablar, era algo serio. ¿Ha pasado algo, Fritz? Sí, hermana Main. Hay algo que debo contarle sobre Dirk de inmediato, dijo ansioso. De repente, me di cuenta, básicamente me había olvidado del maná de Dirk durante todo un año. El año pasado lo habíamos absorbido sigilosamente usando Taos, pero eso no era una solución permanente, su maná simplemente se desbordaría de nuevo, y seguiría haciéndolo hasta que hiciéramos algo al respecto. Necesitaba hablar con Ferdinand sobre qué hacer con Dirk en adelante. No era algo que pudiera discutir demasiado abiertamente debido al contrato de sumisión que se había visto obligado a firmar con el conde Bin de Wald, y tratar de ayudarle por mi cuenta sin duda resultaría en que me gritaran de nuevo. Fran, por favor, solicita una reunión con Ferdinand. Como desees. Fran transmitió en su mensaje que teníamos prisa, y sorprendentemente, Ferdinand programó la reunión para la quinta campana del día siguiente. Normalmente serían 3 días después de recibir el mensaje. ¿Por qué mañana? Podría ser que Ferdinand tenga toneladas de tiempo libre ahora, ya que está atrapado aquí en el templo vigilándome. A las 5 campanadas del día, salí de los aposentos de la sumo obispa con Fran, Fritz y Damuel, caminando por el pasillo justo a tiempo para ver a Eckhart salir a toda prisa de los aposentos del sumo sacerdote y dirigirse a la entrada principal. Parecía que Ferdinand le había enviado a algún asunto urgente. Ahora que lo pienso, apenas he visto a Eckhart en la habitación de Ferdinand últimamente. ¿Ha estado ocupado con algún otro trabajo? Debe ser duro servir a un maestro tan exigente. Cuando entramos, Ferdinand nos recibió con un cortante: bueno, ¿qué pasa? Parece que tienes prisa. Ni siquiera levantó la vista de su papeleo.
Ferdinand, ¿podría despejar la sala? Quiero que solo estén con nosotros Samuel, Fran y Fritz para esta discusión. Ferdinand miró a los que había nombrado, luego suspiró y murmuró, nada positivo, entonces, mientras agitaba la mano. Sus ayudantes se detuvieron todos a la vez, guardando su trabajo y empujando el carro de té hacia Fran antes de salir silenciosamente de la habitación. Fritz cerró la puerta cuando se fueron. Ahora bien, Rosemain. ¿Qué ha pasado? Preguntó Ferdinand, tomando un sorbo del té que Fran le había servido. Miré a Fritz, que asintió con la cabeza antes de responder en mi lugar. Me lo dijo Vilma, pero parece que el maná de Dirk ha crecido rápidamente últimamente. ¿Desea su ayuda? Dirk, preguntó Ferdinand, con el ceño fruncido. Rápidamente intervine para explicar. Dirk es el bebé con el devorador con el que el conde Vindewald firmó un contrato de sumisión. Ah. Supongo que su maná ya está a punto de desbordarse, respondió, entendiendo ahora por qué estábamos aquí. Así es, dije asintiendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacer que ofrezca su maná? Permitir que se acumule demasiado podría matarlo, así que quiero que esto se resuelva cuanto antes. Efectivamente, coincidió Ferdinand. Necesitamos todo el maná que podamos conseguir ahora mismo. Se levantó con suavidad, se puso los guantes de cuero que bloquean el maná y sacó una piedra fe y negra de un armario, que dejó caer en una bolsa de cuero antes de entregármela. Como no podemos permitir que un niño prebautizado salga del orfanato, no puede ofrecer directamente su maná a los instrumentos divinos. En su lugar, tendrá que drenarlo utilizando esta piedra fe. También succionará tu maná si la tocas, así que ten cuidado de no hacerlo. Haz que tus asistentes la manejen. Solo tienen que tocarla contra la piel del bebé para que su maná sea succionado. Muchas gracias, Ferdinand. Aquí tienes, Fran, dije, pasándole inmediatamente la bolsa. Estaría mucho más seguro a su cuidado que al mío. También, se podría decir que estoy aquí para discutir otra cosa, que es, bueno. ¿Se anuló el contrato de sumisión de Dirk como habíamos hablado? Ya había pasado 1 año y medio desde que el conde Vindewald fue encarcelado, así que las cosas se habían calmado naturalmente lo suficiente como para discutir este asunto. Ah. Ferdinand frunció el ceño y tamborileó los dedos contra su sien mientras se sumía en sus pensamientos, perdiendo completamente de vista a todos los demás. Hasta ahora no le hemos dado importancia, pero supongo que ahora es el momento de hacerlo. No podemos dejar las cosas como están teniendo en cuenta lo que está a punto de suceder. Tal vez podríamos cambiar a su maestro por ti, pero eso solo crearía otra debilidad a explotar. Ferdinand. No me refería a eso. He preguntado si el contrato estaba anulado, dije, interrumpiendo sus murmullos. Me miró, con el ceño aún fruncido. Era mejor dejar el contrato como estaba. ¿Por qué? No tenemos que preocuparnos de que otro noble firme con él cuando ya tiene un contrato, así que no había necesidad de anularlo y crear más problemas de los que preocuparse. Ningún noble aceptaría un bebé firmado con un criminal de otro ducado, y lo más fácil era simplemente dejarlo en el orfanato, donde lo cuidarían sin problemas. Entiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que reconsiderar la situación ahora? Ferdinand sacó en silencio una herramienta mágica para bloquear el sonido, y solo una vez que confirmó que yo estaba agarrando el otro extremo, respondió. Georgine. Sabía que estaba en Ehrenfest, pero ¿qué tenía eso que ver? Ella no tenía ninguna conexión con Dirk. No esperábamos que se convirtiera en la primera esposa de Arensbach, y ciertamente no es bueno para nosotros que lo haya hecho, continuó Ferdinand. Por ahora, es probable que esté abrumada con el trabajo que se espera de la primera esposa de un archiduque, pero una vez que tenga más tiempo en sus manos, sin duda investigará Ehrenfest y descubrirá el incidente con el conde Vindewald. ¿El conde Vindewald era de Arensbach? Pregunté. Reflexionando, me pareció recordar que alguien había mencionado que era muy influyente en algún lugar del sur de Ehrenfest. Efectivamente, lo era. Georgine era la tercera esposa en el momento del incidente, y a juzgar por el hecho de que ni siquiera fue informada de la muerte de Besewansk, podemos imaginar que no se le comunicó nada de lo sucedido.
El archiduque de Arensbach no querría que se supiera que un noble de su ducado invadió y causó problemas dentro de Ehrenfest, ya que eso nos daría una ventaja política. Dicho esto, las primeras esposas están muy involucradas en la política, y ella está ahora en posición de enterarse de estas cosas. Hay mucho que seguramente aprenderá a través de la investigación. Asentí con la cabeza como si entendiera lo que Ferdinand quería decir, pero, sinceramente, no tenía ni idea. ¿Cómo podría Georgine aprender sobre Dirk y el conde Bin de Wald cambiar algo? Esto no debería ser tan difícil de entender para ti. Es sabido por todos que tú eres la sumo obispa y la directora del orfanato. Georgine puede utilizar el contrato con el conde Bin de Wald para obligarnos a entregar a Dirk, o de lo contrario utilizarlo como excusa para investigar el orfanato. La primera esposa del archiduque de un ducado mayor realmente haría todo eso por un huérfano con devorador. Realmente no tienes talento para reunir información, ¿verdad?, dijo Ferdinand, lanzándome una mirada fulminante. Pero, bueno, me mantenían alejado de los demás nobles. No era justo que criticara mis habilidades para reunir información, o la falta de ellas. La persona que Georgine odia y resiente por encima de todo a Sylvester, el que le robó el puesto de Aud. Deberías saber esto, dado que leíste esas cartas que Besewans te estaba ocultando. Lo siento. Me disculpé en silencio, manteniendo una expresión seria en el exterior. Comprendía que ella se hubiera sentido así en su momento, pero no creía que su rencor durara como 20 años enteros. Y ahora estás tú, una chica a la que Sylvester favoreció lo suficiente como para adoptarla voluntariamente. Eso por sí solo es suficiente para convertirte en un objetivo, sin mencionar el hecho de que eres parcialmente responsable de la muerte de Besewans, un miembro de la familia tan cercano y querido para su corazón que mantuvo contacto con él durante años y años después de su matrimonio. Ella se enteró de tu participación hace poco, en esta misma visita. Espera, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo podía saber Ferdinand lo que hacía Georgine durante su estancia aquí cuando él estaba metido en el templo, asegurándose de que yo no hiciera nada sin supervisión? Se burló de mi sorpresa. Eckhart y Justus me proporcionan un flujo de información constante. Estoy en el templo en parte para vigilarte, pero también para que esos dos no tengan que estar encadenados a mi paradero. A Eckhart le hablaban de las fiestas de té que madre celebraba en su finca, mientras que Justus iba por todos los sitios para recabar información directamente. Resultó que Sylvester incluso estaba citando a Ferdinand en medio de la noche para que se quejara de las luchas que tenía que soportar. La facción que contiene a los más relacionados con Arensbach perdió una cantidad considerable de poder cuando la madre de Sylvester fue arrestada, por lo que actualmente están tratando de recuperar toda la influencia que puedan a través de Georgine ahora que tiene el peso de un ducado mayor detrás de ella. Mientras hablamos, están reforzando activamente sus conexiones con ella, y fue en una fiesta de té celebrada con esa intención donde la vizcondesa Dayolf le contó a Georgine muchas cosas. Escuché la explicación de Ferdinand sobre la política de la nobleza, y aunque no entendía muy bien de qué estaba hablando, necesitaba al menos preguntar por ese nombre que no reconocía. Ferdinand, ¿quién es la vizcondesa Dayolf? La madre de ese insensato caballero que abandonó su deber como guardián y te perjudicó, permitiendo que al trombe que combatimos le creciera una nueva mancha. Espera. ¿Se refiere a la madre de Psiquicosa? Ah. Eso es aterrador. No quería saber nada de esto, no importa lo importante que sea para mi seguridad. Me estremecí al recordar los fríos ojos de Psiquicosa mientras me clavaba un cuchillo, hablando de sacarme los ojos por ser una simple plebeya. Ella no ha contactado abiertamente contigo como parte de un juramento que hizo al archiduque tras la ejecución de su hijo. A cambio, sin embargo, te maldice sin cesar en las fiestas del té y ofrece todo lo que sabe a los presentes. Es bastante molesto, ya que solo lo hace en las fiestas del té a las que asisten exclusivamente sus aliados, lo que dificulta a los miembros de la facción de Lysigan confirmar exactamente lo que se dice. Ella había llegado a rogar a Besewans y Verónica que el castigo de Psiquicosa fuera menor, por lo que era lógico que estuviera en una facción opuesta a la de Elvira y Florencia. Era lógico que se alegrara de la visita de Georgine, que celebrara una fiesta de té y aprovechara la ocasión para contarle cómo Besewans había muerto por mi culpa. Eso da miedo.
Me alegro de que incluso alguien tan irremediablemente despreocupado como tú pueda identificar el peligro que corres aquí. Si Georgine procede a tomar el lugar de Verónica, apoyando a esa facción como primera esposa de un archiduque de un ducado mayor, entonces poseerá una cantidad significativa de influencia en Ehrenfest. Y en medio de todo esto, será difícil para nosotros resistir si ella reclama que un niño con devorador firmado por el conde Vindewald pertenece a Arensbach. Recuerda que Ehrenfest no es más que un ducado intermedio. Parecía que Dirk podía ser robado por varias personas a través de diferentes medios. Estaba la presión de Arensbach. La familia del conde Vindewald, que podía reclamar su propiedad, y los nobles confabulados con Georgine. Es posible que el mito de la santa que hemos construido en torno a ti se vea empañado por el mero hecho de que ella se lleve al huérfano y te inculpe a ti y a tu orfanato de forma negativa, al menos, eso es algo que podría lograr con bastante facilidad en su posición. No podemos predecir lo que hará en este momento, pero tiene opciones destructivas. En ese caso, deberíamos anular su contrato de sumisión con el conde Vindewald y establecer uno nuevo conmigo como su maestra. Ningún otro noble podría llevárselo una vez que haya firmado con la hija adoptiva del archiduque, ¿verdad? Antes murmuraste algo sobre hacer eso. Este enfoque haría mucho más difícil que alguien fuera públicamente tras Dirk, y ciertamente sería mucho más fácil mantenerlo a salvo cuando no fuera un juego justo para tanta gente. No quería mantenerlo en una posición tan peligrosa. Podríamos hacerlo firmar contigo, lo que sin duda sería la mejor jugada en términos de protegerlo. Pero hacerlo también lo convertiría en una debilidad tuya, explotable por cualquiera que desee ganarse tu favor o perjudicarte. Para mí, Dirk es parte de mi familia a estas alturas, así que ya es un punto débil. Me concentraré en protegerlo, dije. La luz de mi bendición había volado hacia Dirk cuando recé para que lo ayudaran, así que la conexión entre nosotros era más que clara. Ferdinand cerró los ojos con fuerza. ¿A cuántas personas pretende considerar familia esta tonta?, maldijo en voz baja. Firmar el contrato para protegerlo sería sencillo, pero sus circunstancias han cambiado considerablemente desde entonces. Hacerlo te convertirá en su tutor, y un niño con tutor no puede quedarse en el orfanato. Por lo tanto, tendrás que criarlo tú misma, ¿y dónde piensas hacerlo exactamente? Cuando Dirk firmó por primera vez con el conde Vindewald, lo sacaron del orfanato y lo trasladaron a los aposentos del sumo obispo. Ahora lo criaban en el orfanato porque Besewanst había muerto y su maestro estaba encarcelado, sin dejar a nadie que lo criara. Que Dirk firmara conmigo significaba, naturalmente, que tendría que hacerme cargo de él, pero un bebé no bautizado no podía trabajar en el castillo como sirviente. Y aunque oficialmente sería considerado de la familia, no podía pedirle a Elvira que lo criara cuando no tenía nada que ver con él. La opción más realista era que lo cuidara en los aposentos de la sumo obispa, pero eso solo aumentaría la carga de mis asistentes. No me digas que pretendes contratar asistentes exclusivamente para criar a un bebé. Ahora que lo mencionas, me gustaría mantenerlo en el orfanato el mayor tiempo posible. Lo más importante a tener en cuenta era que el hecho de que yo asumiera la custodia de Dirk significaría arrancarlo de Delia, a quien no se le permitía salir del orfanato. Ella lo cuidaba como a un hermano pequeño, así que no quería separarlos hasta que fuera absolutamente necesario. Como mínimo, quería que estuvieran juntos hasta que lo bautizaran y lo trasladaran al edificio de los chicos. ¿Podríamos trasladar su contrato a mí de una manera que no le obligue a dejar el orfanato? No existe ese método conveniente. Oh, no, espera. Tal vez exista uno. ¿En serio? Realmente puedes hacerlo todo, Ferdinand, exclamé, aplaudiendo con alegría. Ferdinand hizo una mueca de disgusto. No puedo decir que me guste copiar los métodos de Sylvester en este caso, pero podrías confiarte un contrato previamente firmado y luego hacer que los del orfanato estampen su sangre en él solo cuando le sobrevenga el peligro, retrasándolo así el mayor tiempo posible. Eso le permitiría quedarse allí, ¿no? Supongo que sí. Aunque no había pensado mucho en ello hasta ahora, lo del contrato de la herramienta mágica de Sylvester había salido bien parado cuando contaba. Sin embargo, todo ese calvario parecía ahora historia antigua. Anularé su contrato con el conde y prepararé un contrato de sumisión para que lo firmes. Haz que alguien de confianza en el orfanato lo tenga listo para Dirk.
Muchas gracias. Firmé el contrato que hizo Ferdinand y lo doblé. Era solo un trozo de pergamino, así que pude adivinar que no había creído necesario hacer todo un instrumento mágico para que Dirk lo usara cuando solo se trataba de un simple contrato de sumisión. Había firmado el nombre de Dirk por él, y solo tendría efecto una vez que su sangre quedara estampada en esa firma. Gracias por la ayuda, repetí una vez que todo estaba resuelto. Te mantendré al tanto de su maná y lo drenaré regularmente con la piedra Fey. Una vez terminada nuestra conversación, salí de la habitación de Ferdinand y me dirigí inmediatamente al orfanato. A juzgar por la expresión de Fritz cuando había venido a verme, Dirk probablemente estaba en muy mal estado. Apenas llegué, Vilma se acercó corriendo. Lady Rosemaine, le agradezco mucho que nos haya visitado hoy. La cara de Dirk ha empezado a burbujear un poco cada vez que llora. Vilma, acabo de hablar de este asunto con el sumo sacerdote. Todo va a estar bien. Solo tráeme a Dirk, dije, deteniendo su ansiosa explicación y mirando hacia Fran. Se adelantó con la bolsa que contenía la piedra Fey negra. Como desees, respondió Vilma. ¿Delia? Delia. Por favor, trae a Dirk de inmediato. Pude oír una voz que decía de acuerdo desde el interior del comedor, y pronto vi que Delia se acercaba mientras llevaba a Dirk de la mano. Había crecido bastante desde la última vez que lo vi, ahora lo suficientemente grande como para correr con su pañal balanceándose detrás de él. Sin embargo, sus pasos eran más bien vacilantes, tanto que esperaba que se cayera en cualquier momento. ¿Camille también es así de grande ahora?, me pregunté. Lo había visto de lejos durante la ceremonia de la mayoría de edad en primavera, pero Turi lo abrazaba por detrás para que no se alejara, así que no lo había visto correr ni nada parecido. Dirk ciertamente ha crecido. Oh sí, su crecimiento me asombra cada día más. Realmente es un manojo de sorpresas, dijo Vilma con una risita antes de que sus ojos se nublaran de nuevo de preocupación. Vilma, no hay nada que temer. He tomado prestada una piedra Fey que absorbe el maná de Ferdinand. Los síntomas de Dirk se desvanecerán cuando la use con él. Mientras ella suspiraba aliviada, Dirk llegó por fin hasta nosotros y se agarró a su pierna. La miró con ojos grandes y redondos, como si exigiera que lo alabara. Vamos, vamos. Era como si estuviera viendo a Camille, lo que me calentó inmediatamente el corazón. Me agaché un poco para mirar a Dirk, pero en el momento en que establecimos contacto visual, dejó de sujetar a Vilma y huyó de mí, aferrándose en cambio a Delia mientras sacudía temerosamente la cabeza. Me recordó la forma en que Camille solía llorar cada vez que lo abrazaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Me alegro de verla, Lady Rosemaine. Por favor, cuida de Dirk por mí, dijo Delia, arrodillándose ante mí y abrazándolo mientras él se aferraba a ella. Asentí y miré a Fran. Sacó la piedra Fey y se arrodilló frente a Dirk, que se escondió apresuradamente detrás de Delia y comenzó a lamentarse. Dios, Dirk. No llores. Se te va a poner la cara como una burbuja y Delia comenzó, pero cuando vio la piedra Fey negra en la mano de Fran, su expresión cambió. Sujetó a Dirk de forma protectora, probablemente recordando la vez que Besewans le había succionado el maná a la fuerza. Su reacción la hizo parecer más una pequeña madre que una hermana mayor. Todo está bien, Delia. Esta piedra no lo pondrá en peligro, mientras no intente succionar todo su maná como lo hizo el anterior sumo obispo. Lo importante ahora es que su maná está desbordado, algo que es muy peligroso. ¿Te gustaría ser el que sostenga la piedra Fey, ya que Dirk parece tener miedo de Fran? Así podrás vigilar cómo se siente mientras su maná se agota. Delia miró la piedra Fey negra que le tendían, luego la tomó con vacilación y la apretó contra la mano de Dirk con una mirada preocupada. Él soltó un ruido confuso y la miró mientras parpadeaba con curiosidad. Su maná debió comenzar a fluir, y sabía muy bien cómo se sentía eso, era una sensación sorprendentemente buena, casi como si todo tu cuerpo se volviera más ligero. Dirk debía de estar disfrutando de ello, dado que extendía alegremente las manos hacia su hermana mayor. Creo que debería ser suficiente, murmuró Delia, al notar que Dirk giraba la cabeza con una mirada incómoda.
Le quitó la piedra fey de la piel y se la devolvió a Frank con una brillante sonrisa. Se lo agradezco mucho, Lady Rosemaine. Ahora ya no tenemos que preocuparnos. Asentí en respuesta, aunque mi expresión era severa. Delia, acabo de hablar del contrato de sumisión de Dirk con el sumo sacerdote. ¿Les importaría a ti y a Vilma discutirlo conmigo? Los ojos de Delia se abrieron de par en par con sorpresa y rápidamente enderezó la espalda. Vilma, por su parte, asintió con expresión seria. El contrato de sumisión de Dirk con el conde Vindewald ha quedado anulado, continué. A partir de este momento, permanecerá en el orfanato como un niño con devorador normal. ¿Has oído eso, Dirk? ¿No es bonito? Sin embargo, es posible que un noble de Ehrenfest en busca de Maná o alguien relacionado con el conde Vindewald intente hacerse con él. Ante esta noticia, tanto Delia como Vilma se pusieron rígidas, y Delia atrajo a Dirk hacia ella de manera protectora, tal como mi familia había hecho una vez conmigo. Con el corazón herido por el amor y la nostalgia agridulce, les mostré el nuevo contrato de sumisión de Dirk. Este es un contrato de sumisión entre Dirk y yo. Una vez firmado, ya no podrá permanecer en el orfanato. Sin embargo, será esencial para protegerlo. Te lo confío a ti, Delia. ¿Cómo que se lo confía a ella? Preguntó Vilma, parpadeando sorprendida. No entendía por qué no lo firmábamos directamente. Considero que Delia es la hermana mayor de Dirk. Así que, Delia, si alguna vez llega el momento en que haya que protegerlo incluso a costa de que abandone el orfanato, puedes, a tu discreción, estampar su sangre contra esta firma. Al hacerlo, se completará el contrato, y si llega ese momento, prometo protegerlo en tu lugar como su maestra. Delia me miró detenidamente, claramente sorprendida. Sus ojos pasaron del contrato a Dirk y luego volvieron a mirarme. Luego, tras una pausa, asintió lentamente, con una sonrisa sentimental en los labios. Sé que cumple sus promesas, Lady Rosemaine. No dudaré de usted ni me dejaré manipular por alguien de nuevo, dijo, mirándome de frente. Sus ojos azul claro estaban llenos de una confianza que no existía hace un año y medio, y la idea de que no estaría encadenada al orfanato ahora mismo, si hubiera conseguido ganarme esa fe cuando era mi ayudante, hizo que mi corazón se retorciera de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, sabía que podría construir una nueva y más fuerte relación con ella en el futuro. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.